digamos. La fecha de los parciales están puestas en el campus, en el calendario como eventos. Bien, ¿me confirman si pueden ver el Word y el PDF? Sí, se ve. Profe. Ok, de este ejercicio, como les había comentado desde la guía 6 de delta T constante, básicamente acá no hay que hacer ningún diagrama, simplemente leyendo el escenario tienen que identificar cada caso si se ajusta a alguna de estas tres clasificaciones, 5, perdón, y si se ajusta, bueno, marcan el caso a qué columna se corresponde. Ahora les voy a explicar cómo se identifica eso. Lo primero que dice es que es un sistema de almacenamiento intermedio, o sea que es un modelo de stock, trabaja de lunes a domingos, o sea que trabaja los 7 días de la semana, 8 horas diarias. Y lo que es importante que identifiquen es esto. Eso es lo importante, que los plazos de entrega son mayores a 5 días y menores a un mes. Los plazos de entrega son en qué momento llega el pedido que se le emitió al proveedor, o sea, en qué momento nos traen la mercadería o el stock que hayamos pedido. Esto es el ciclo. ¿Se acuerdan cuando yo les había explicado en el algoritmo las ventas atrasadas del ciclo o las ventas perdidas del ciclo? Les había comentado que un ciclo no necesariamente es igual al tamaño del delta T. Un ciclo es el periodo de tiempo que ocurre entre entregas. Entonces acá me aclara que el ciclo dura entre 5 días o un mes. Ahora les comento para qué nos sirve esto. Bien, viendo los casos, lo primero que tienen que ver es qué tipo de submetodología es. Si es TP constante o TP variable. En este caso me dice que se prevén perturbaciones aleatorias externas que afectan al sistema. Entonces ahí ya sabemos que es TP variable, va a caer o en el caso 3 o en el caso 4. Después, la FDP de ventas diarias, que acá abajo le aclara que eso es ventas diarias, es válida para todo el año. Si una función es válida para todo el año, significa que basta con hacer una sola simulación. Este ejercicio se llama cantidad de simulaciones. O sea, hay que identificar, aparte de la submetodología, cuántas simulaciones tengo que hacer. Yo tengo que fijarme cuál es el periodo de validez de todas las FDPs que son datos. Ya sabemos que la venta diaria es para todo el año, pero la otra, la del periodo de entrega, me dice que tengo una FDP para el primer semestre y otra FDP para el segundo semestre. Entonces voy a tener una simulación para el primer semestre y otra simulación para el segundo semestre. Por lo tanto, cae en el caso 4, TP variable con 2 simulaciones, una para cada FDP. La FDP plazos de entrega para el primer semestre y la FDP de plazos de entrega para el segundo semestre. Entonces, el caso A va a caer en el 4 acá. Creo que ya estaba. Ahí está. ¿Alguien puede analizar el caso B? Sin miedo, chicos, no pasa nada. El caso B, válida para todo el año, salvo en carnaval, donde las ventas se duplican. Entonces ahí no vamos a tener solo una simulación, vamos a tener más de una. Y la otra FDP, válida para el primer trimestre del año, otra para el segundo. O sea, otra para el tercero y otra para el último trimestre del año. Bien, ¿qué submetodología es? ¿TP constante o TP variable? No me aclara que hay perturbaciones externas, se duplican, Acá te variables. dice que la perturbación es puntual. Ajá, Entonces es TP constante. ok.
tenemos TP constante y 4 simulaciones. 1, 2, 3, 4. Caería en el caso 5 entonces, porque dice el 2 que solamente son 2 simulaciones. Perfecto. Yo acá igual les aclaré para que entiendan por qué va en el caso 5, cuál sería la respuesta correcta. TP constante porque la perturbación es puntual y 4 simulaciones porque la FDP de los plazos de entrega tengo una por cada trimestre y en el año hay 4 trimestres. Bien, el caso C. La 2, porque no aclara, digamos, que no haya ninguna perturbación y tiene 2 FDP para distintos momentos del año. Ahí la abajo era. Ahí va. Bien, el caso D. Acá sí les voy a explicar porque el caso D es parecido a todos los que me hablan de días de semana. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que tener en cuenta esto? Vamos a resaltarlo acá. Eso. Acá me dicen el caso de que la FDP de las ventas diarias es válida de lunes a jueves. De lunes a jueves voy a tener 4 días. O sea, el lunes, martes, miércoles y jueves. Y la otra FDP es de viernes a domingo. Voy a tener 3 días. El viernes, el sábado y el domingo. Tanto esta que es de 4 días como esta que es de 3 días son menores al ciclo. Son menores a 5 días y mucho menor a un mes. Cuando las FDPs son menores a los ciclos, o al delta T, digamos, pero en este caso no me da el delta T, me da el ciclo. Cuando son menores, no se justifica hacer más de una simulación, porque simplemente adentro de la explosión del generador de la venta diaria, me fijo en qué delta T estoy, o sea, en qué día estoy. Solamente es válido hacer más de una simulación cuando la FDP es mucho más grande que el ciclo. Fíjense que acá un semestre son 6 meses, es mucho más grande que un mes. Por eso acá poníamos 2 simulaciones. O acá, un trimestre son 3 meses, es mucho más grande que un mes. Por eso era válido poner 4 simulaciones, una para cada trimestre, acá una para cada semestre. Acá, como la FDP es muy chiquita comparado con el ciclo, no es necesario hacer más de una simulación. ¿Quedó claro eso? ¿Lo quieren anotar? ¿Quieren que lo repita? Sí, profe, si puedo repetir, por favor. Bien. Voy a tener más de una simulación cuando las FDPs, como un caso que sí, cuando las FDPs sean mucho mayores al ciclo. En este caso, la FDP es de 6 meses, una para el primer semestre y otra para el segundo semestre. Y el ciclo, el tamaño mínimo es 5 días y el tamaño máximo es un mes. Entonces, como la FDP es mucho mayor al ciclo, incremento la cantidad de simulaciones. Pero cuando la FDP es menor al ciclo, basta con una simulación. Pero sería algo así, digamos. Esto sería el indicativo de mucho mayor, digamos, si las FDP son mucho mayores al delta T o al ciclo, entonces hago más de una simulación. Y si no, no es necesario, digamos. Al contrario, sería no necesario. En este caso, el ciclo, ponerlo así, es menor a 30 días y mayor a 5 días. Y mi FDP en el caso A es de 6 meses, entonces es mucho mayor al ciclo. ¿Lo ven? En el caso A. En cambio, en el caso de las FDP son, esta es de 4 días, porque es de lunes a jueves, y esta es de 3 días, porque es de viernes a domingo. Si las FDP son menores al delta T o al ciclo, no hace falta que haga más de una simulación. ¿Sí? Si quieren le pongo acá, si no, solo hago una simulación. ¿Sí?
Pero lo que tienen que entender es esto. Tienen que mirar cuál es el ciclo o los plazos de entrega o el delta T y ver si ese ciclo, y ver si las FEP son mucho mayores a ese ciclo o a ese delta T. Entonces, en este caso, para la venta diaria basta con hacer una sola simulación. Después, en el caso del plazo de entrega, me dice que es válida para todo el año. De nuevo, hago una sola simulación y salvo en la segunda quincena de febrero, donde las entregas se retrasan una semana. La perturbación es puntual, por lo tanto es TP constante. Estaríamos en este caso. TP constante, una sola simulación para todo el año. ¿Se entendió eso? Os dejo así para que quede el otro. Lo de las perturbaciones no entendí. Cuando no se aclara, ¿quiere decir que va a ser puntual? Claro, cuando no te dice que hay perturbaciones, porque no hay. Si no te va a decir que hay perturbaciones externas, y si no te menciona cuándo es, o sea, si no sabes qué fecha calendario es, la perturbación es aleatoria. Si te dice cuándo es, y vos podés identificarlo en el calendario, te puedes anticipar a la ocurrencia de eso, es puntual. Ok, perfecto, gracias. En el documento de la teoría de esto estaban las aclaraciones. A ver si lo encuentro. ¿Ven el nuevo PDF? Sí. Acá me aclara que es una perturbación, catástrofes naturales, desastres, pero si son de eventos puntuales de calendario, no cuenta como perturbación aleatoria, porque te dice cuándo. Bien. El caso E. Sería la opción 3. Ah, no. Sí, la opción 3. Tenemos perturbaciones y válido para todo el año. Bien. Caso F. Sería el 1. Tiene perturbaciones. Dice que es una sola integral. Perfecto. El G. Opción 2. Dos simulaciones y no hay perturbaciones. Bien. El H. Caso 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay perturbaciones y es válido para todo el año. Así que solo es La I. el 4. Bien. ¿Y la última? El caso 5. ¿Y cómo sería? O sea, sí es el 5, pero ¿cuál sería la respuesta correcta? Tiene, o sea, es TP variable Bien. y tiene 3 simulaciones. Perfecto. Una de enero a junio, otra de julio a septiembre y otra de octubre a diciembre.
Esto es típico de parcial. La vez pasada me olvidé de mencionarlo a este ejercicio, pero es típico de parcial que te den un escenario y que te diga marque la correcta con alguna de estas. Y la trampita es que sepan esto, digamos, cuándo usar más de una simulación. ¿Qué pasa con Obviamente, Disculpe, ¿qué pasa con la aclaración del Día de los Difuntos en el caso J? que vos lees hasta acá y pensás que es TP constante porque la perturbación es puntual. Ah, Pero ok. después lees acá y decís, ah, no, aparte de los difuntos tienen otras perturbaciones. Entonces la que más pesa es esta, digamos. Bien. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, asumimos que no. Vamos con dinámica. Lean el ejercicio 5. Yo paso por alto estos porque son los que el profe explicó ayer. El de la población, el de llenado de un vaso, que es muy similar al tanque, creo que había dicho él. El del depósito también es como el tanque porque va cargando, creo que agua. Ahí está. Este lo tienen en el video tutorial, que me tienen que avisar si es que lo tienen visualizado en el campus, porque sé que está visualizado, pero no sé si el link ya expiró. Es un video tutorial de 20 minutos que, o sea, tiene una presentación, pero yo hago el desarrollo de de cómo se usa el benzina y demás. Es uno de los ejercicios más largos, digamos, por eso no lo quiero gastar en una clase, porque es muy complejo. Expiró, profe. Cualquier duda que tengan, igual me lo... ¿Cómo? Expiró. Expiró el link. Ok, ahora en algún recreito lo actualizo. Ok. Este es el que vamos a hacer ahora. Yo se lo dejo leyendo y ya vuelvo. ¿Ven bien ahí o quieren que lo ponga o lo pongo más grande? Ahí. Ya volví, chicos, disculpen la ausencia. Bueno, con respecto, ¿lo terminaron de leer? Perdón. Sí. Ok. La primera aclaración que les quiero hacer con respecto a este ejercicio es que acá hay un error y ese número es 150.994, si mal no recuerdo. A ver. Sí, 150.994. Ahora en el benzín les muestro por qué es que está mal ahí.
Bien. Lo primero, bueno, nuevo modelo, acá del escenario ya me dice que usted debe situar la fecha de inicio en el 2004 y un horizonte temporal de 60 años. O sea que mi fecha de inicio va a estar en 2004 y la fecha de fin en 2064. Vamos avanzando en año, o sea, tiene acá la unidad, pero vamos a poner en año porque las demás unidades también las vamos a poner todas en año, en español, digamos, para que el modelo nos dé sin errores de unidades. Le damos OK, tenemos eso. Bien, lo primero que tienen que identificar son los distintos elementos, que son los niveles, los flujos, las variables y las constantes. En este caso es muy parecido al de la población que les estaba explicando ayer el profe, con la salvedad de que diferencia la población en 3 grupos: jóvenes, adultos y ancianos. Entonces, esos van a ser nuestros niveles. ¿Alguien sabe por qué? Porque van a tener flujos diferentes o cada una de esas variables de nivel va a recibir flujos independientemente. Si los englobáramos solamente en población, no podríamos distinguirlos. Esa es una. La otra es porque esto es lo que nos permite a nosotros tener una foto del modelo. Los niveles son las variables acumulables. Y si leyeron el resto del escenario, nos pide analizar el número de personas luego de la catástrofe. Y ese número de personas está segmentado en estos 3 grupos. Entonces, para saber cómo fue variando ese número de personas por la catástrofe, fíjense que el periodo de análisis es desde el 2004 hasta el 2064. Y en el medio, aproximadamente en el 2018, ocurrió la catástrofe. Entonces queremos saber cómo la población cambió después de esa catástrofe. Como la población está dividida en 3 segmentos, esos 3 segmentos van a ser mis niveles. Ahora que después yo los pueda sumar a los 3 en una variable auxiliar que se llame población para dar la respuesta a este interrogante, eso ya es otro tema. Pero los niveles son estos. Bien. ¿Cuáles serían entonces los flujos? Los flujos son como funciones temporales que son las que hacen variar los niveles. Si un flujo ingresa a un nivel, el contenido del nivel incrementa. Si un flujo egresa de un nivel, el contenido de ese nivel se decrementa. Por eso solamente los niveles varían en función a los flujos que entran o salen de ellos. La tasa de natalidad sería una. No, la tasa de natalidad es una constante. No obstante. Es un dato, digamos. Claro, es un dato, un parámetro. Claro. Ayer el profesor, cuando les explicaba el caso de las poblaciones, y les decía, ¿cómo hago para diferenciar la flecha gruesita del flujo con la flecha azul de relación? Y él les decía que ustedes tienen que mirar qué es lo que está navegando por esa flecha. Si lo que está circulando o navegando por esa flecha es el mismo tipo de dato de lo que contiene el nivel, es un flujo. Por ejemplo, para que un joven pase a ser adulto, tiene que ocurrir algo acá, llámenle madurez, crecimiento, adultez, lo que sea. Quiere decir que esta misma persona cumplió cierta edad y pasó a ser un adulto, pero sigue siendo la misma persona, o sea, el tipo de dato sigue siendo persona. Entonces, los jóvenes van a ir incrementando Nacimiento. según la cantidad de nacimientos que hayan. Obvio, los nacimientos dependen de la tasa de natalidad, pero eso es un dato, es un 6% anual, creo que decía.
Después, para que esos jóvenes pasen a ser adultos, le ponemos algún nombre que represente ese crecimiento. Puede ser madurez, adultez, crecimiento. Para que estos adultos pasen a ser ancianos, podemos llamarle vejez. Y la última, que es la que decrementa el nivel de ancianos, podemos llamarle muertes, pero como también me hablaba en el escenario de que había muertes juveniles, muertes de adultos, muertes de ancianos, vamos a llamarle esta muertes ancianas o muertes de ancianos. ¿Alguien sabe qué son las nubecitas? No sé si eso lo explicó el profe. No, eso no nos explicó, creo. Bueno, las nubes son niveles de contenido inagotable. Significa que acá se van a ir acumulando todas las muertes, pero como no me interesa saber cuántas son, no las represento con un rectángulo. El rectángulo es una foto del sistema en el momento, es acumulable y yo sé cuánta información hay adentro. La nube es como un nivel, pero de contenido inagotable. No sé porque no me interesa almacenar cómo va incrementando ese valor. Lo mismo con los nacimientos. Son niveles, pero no los representamos con rectángulo porque no nos interesa conocer el valor exacto que hay adentro. En cambio acá sí yo puedo saber en cada instante de tiempo cuántos jóvenes hay, cuántos adultos hay y cuántos ancianos hay. Pero las que son nubes no puedo saber cuántos hay porque se está acumulando todo el tiempo. Esa es la única diferencia. Son niveles también, pero se les llama nivel de contenido inagotable. Bueno, y como decía en el escenario, acá también había muertes. Se podría decir que estos son los que mueren de causas naturales y estos pueden ser los que mueran a causa de la catástrofe. Y te da ahí la tasa de mortalidad juvenil y la tasa de mortalidad de adultos. Volvemos al escenario. Suele pasar eso que si le haces clic a cualquier lado te crea el último elemento que seleccionaste. Bien, tenemos todos los niveles, que son los que están representados acá. Tenemos los flujos, que están representados en alguna parte por lo que dice en este párrafo y en otra parte por lo que dice acá. Más que nada por lógica, digamos. Le pusimos un nombre representativo a los flujos que nos marque el pasaje de un nivel a otro. Ahora sí vamos con los datos, los parámetros, que pueden ser variables o constantes. Básicamente, todo lo que sea parámetro condiciona el comportamiento de los flujos y varían en función a otros elementos. Pueden variar en función a otras variables, a otros flujos, a otros niveles. Y la diferencia entre constante y variable es que la constante va a tener del lado de la igualdad en la ecuación solamente un número y la variable va a tener del lado de la derecha de la igualdad, en la ventana emergente de la ecuación, otra variable, multiplicando, dividiendo, sumando. No va a ser un numerito, no va a ser un literal. Esa es la única diferencia. Por eso en el Benzín solamente les aparece como variable, pero después cuando ustedes le ponen un numerito adentro, le pone que el tipo de dato es una constante. Bien, acá sabemos que los parámetros son los siguientes. La esperanza de vida es de 80 años, la tasa de natalidad de la población adulta es del 6% anual,
Entonces, la tasa de natalidad va a incidir directamente en los nacimientos. Pero además, me dice que la tasa de natalidad es de la población adulta, porque asumen que solo los adultos tienen hijos. Por eso te marca desde qué nivel tenés que sacar el dato de la tasa de natalidad. Así. Las tasas de mortalidad son 2,5 para los jóvenes y 2% para los adultos. Después que trato me da, todos los parámetros se han mantenido estables y no se espera que tengan modificaciones en el futuro. Se desea hacer una estimación de cuál será la evolución. Bien, vamos con esta parte. Me habla acá de que hay 33% de jóvenes con menos de 20 años, 55% de adultos entre 20 y 70 años, y el resto son ancianos. El resto sería el otro 12%, ese porcentaje sale de este. Este es el número de personas que se dividen en estos tres segmentos. Hay que sacar el porcentaje de 1.000.000 para saber cuánto es el valor inicial de cada nivel. Y el de los ancianos, fíjense que dice que la esperanza de vida llega hasta 80 años. Entonces la parte de ancianos va a ir de 70 a 80. Creamos ahí tres variables que le llamamos periodo. Periodo de madurez, periodo de vejez y periodo final. O sea, ¿en qué momento la persona va a pasar de la juventud a la adultez en función al periodo de madurez? ¿Y en qué momento la persona va a pasar de la adultez a la vejez a partir del periodo de vejez? ¿Y en qué momento la persona anciana va a pasar a mejor vida a partir de un periodo final, por ejemplo? Que es lo que decían ayer, no sé quién en el chat, creamos una ecuación para matar a los mayores de 70 años. Cargamos acá. Esto lo que va a decir es, cuando llega a los 20 años, esta persona va a pasar a aquel nivel. Este lo que va a decir es, cuando llega a los 70 años, esta persona va a pasar a aquel nivel. Y este lo que va a decir es, cuando llega a los 80 años, esta persona va a pasar a este otro nivel. Bien, cuando les pasa esto de que las flechas se cruzan y molestan, lo que pueden hacer es borrar esa flecha, crear una variable sombra, la vamos a crear por acá donde no moleste, te permite seleccionar alguna de las que ya creaste, por ejemplo adultos, entonces directamente a ese adulto lo paso para acá y las flechas ya no me molestan el resto del diagrama. Y yo sé que adultos, como está entre corchete y en gris, es una variable que existe adentro de mi diagrama. Y así me queda un poquito más legible. Profe, Sí, ¿esa flecha de adultos a nacimientos por qué era? porque te dice que la tasa de natalidad es de los adultos, porque asumen que solo los adultos pueden tener hijos. Ah, ok. Bueno. Acá en el escenario te dice la tasa de natalidad de la población adulta es del 6% anual. O sea, asumen de que vos cuando tenés más de 20 recién podés tener hijos, algo así. Bien, y otra salvedad que nos había comentado el profe ayer es que para que el flujo pueda funcionar correctamente según el modelo, tiene que recibir también los datos del nivel. Entonces, acá nos estaría faltando
esta flechita porque viene de acá. La tasa de mortalidad es de 2,5 para los jóvenes, o sea, 2,5 del total de jóvenes. Acá en tasa de mortalidad juvenil tengo ese 2,5 y acá tengo cuántos jóvenes. Entonces tengo que tomar los dos datos para poder armar el flujo, que es de muertes juveniles. Lo mismo con el otro que dice la tasa de mortalidad para adultos es del 2%. Acá tengo el 2% y tengo que tomar el dato del nivel. Que se me llegó bien. Profe dice tasa de moralidad juvenil. Ahí ya lo edito. Y lo último que me está faltando aclararles es lo de las edades. La persona, desde que nace hasta que tiene 20 años, es joven. Para poder saber en qué momento pasa a la adultez, necesitamos el dato desde joven hasta madurez. Y lo mismo para saber en qué momento pasan de la adultez a la vejez. Ahí estaría el modelo casi completo. Casi completo porque nos faltan todas las ecuaciones, todas las unidades y lo más importante, nos falta lo que nos pide la consigna, que es decirle cómo queda la población final. Profe, ¿esto se rinde en hoja o con el programa? Con el programa, nada, no. Domingo no quiere corregir papel. Ah, perfecto. Ahora sí. Este sería todo el modelo. Vamos con las ecuaciones. La manera más fácil de saber cuando alguien te manda de trabajo, si es que hizo, le das ecuaciones y todos están negros, que no le puso ecuaciones a ninguna. A medida que le vamos cargando los datos, cuando apretemos el botón de ecuaciones, no se va a marcar más en negro ese elemento. Como le comentó el profe, si está bien armado el modelo, ya me va a decir que jóvenes crece con los nacimientos, está sumando, y decrece con el flujo de muertes que sale, con el flujo de muertes de madurez y con el flujo de muertes juveniles que sale. Entonces ya automáticamente me pone esas restas. Lo que le falta acá es el valor inicial. ¿Cuánto es el 36% de 1.000.000? Si quieren ir temprano, participen. 330.000. Y acá ustedes le pueden agregar los ¿El comentarios. 36 o el 33 era? 33. Ah, está bien, porque en el chat habían puesto 36, me confundí. Pueden poner un segundo. Ahí estamos. En los comentarios la idea es poner algo que a ustedes les sirva. No es necesario, pero si ustedes quieren explicar, por ejemplo, por qué pusieron tal ecuación y de dónde sacaron, bueno, se agarran de esto, ponen acá que de este fragmento del escenario sacamos esta ecuación. Tenemos la ecuación, el valor inicial, el comentario, que es opcional, y nos falta la unidad. Fíjense que por defecto me va a aparecer año, que fue la que definí en los parámetros del modelo, en los controladores, y yo le estoy creando ahora otra unidad que es personas. Profe, Controlamos la sintaxis. lo de ¿Cómo? madurez sería decir que un joven pasó de
O sea, se refiere a los jóvenes que ya no son jóvenes, que pasaron a la Claro, adultez. exacto. Ok. Bueno, acá me dice que está ok toda la ecuación, entonces la podemos cerrar, y ahí ya no me aparece más marcada esta, digamos. Lo mismo con los adultos. Ahora ya me va a aparecer personas acá. Tengo el 55% de 1.000.000. Controlamos la sintaxis, está todo ok. Acá me quedan el 12%. Colocamos también las unidades. Controlamos, ok. Vamos con la parte de los flujos. Bueno, esta variable es bastante fácil, así que ya la podemos agregar, es la suma de todos. Entonces, adultos más ancianos más jóvenes. También van a ser personas. Está todo ok y cerramos. Estos son las constantes. La tasa de natalidad, creo que sea 6%. 6% anual, 2,5 y 2. Acá de nuevo, como es una tasa, las variables van a ser de 1 sobre año, porque es 6% anual. Controlamos, ¿está ok? Bien, ahora sí podemos hacer los flujos ya que tenemos todos los niveles. En la parte de nacimientos, la tasa de natalidad de la población adulta es de 6% anual. Entonces lo que hace es, toma los adultos y a esos les multiplica por la tasa de natalidad. Y esto me va a quedar personas sobre año. Yo ahora les tengo un documento de donde hago todo el control de unidades por si alguien tiene inconvenientes con esto, para que quede claro. Adultos por tasa de natalidad, de nacimientos, está. Vamos con el de madurez. Tenemos jóvenes sobre periodo de madurez, que acá nos está faltando esta parte de arriba, no les expliqué y por eso capaz no entendieron eso que acabé de hacer. Esto del periodo de madurez, me decía acá que entre 0 y 20 años son jóvenes, entre 20 y 70 años son adultos y entre 70 y 80 años son ancianos. Entonces, este periodo de madurez va a ser de 20 años, o sea, 20. Y acá la unidad, año. Cuando llega a 20, pasa de un nivel al otro nivel, pasa de ser joven a ser adulto. El siguiente, el periodo de vejez, la persona ya tiene 20. Entonces, le faltan 50 años para llegar a los 70. Se toma solamente la diferencia. Y acá ya tiene 70, le quedan solo 10 años para pasar a mejor vida. Entonces, ahora sí, cuando yo me voy a madurez, jóvenes sobre periodo de madurez, que es 20, lo que hace es controlar justamente la edad. Acá en vejez voy a tener adultos sobre periodo de vejez. Y en muertes ancianas voy a tener ancianos sobre periodo final.
Las muertes juveniles y las muertes adultas están dadas por lo que hay en el nivel multiplicado por la tasa. Bien, una vez que terminaron todo esto, guardan, controlan las unidades. Ya algo rompí, pero les debería dar sin errores de unidades. Me faltaron unidades para muertes ancianas y para vejez. Ahora sí. Bueno, si todo salió correcto, les tiene que salir ese mensaje, que está todo andando bien. Ejecutan una simulación. Una vez que pasa eso, ya está la simulación. Ahora les explico por qué estaba mal este parrafito. Acá me dice, usted debe suponer que tras una catástrofe ocurrida en el 2018, el total de víctimas es de 150.000 personas, todas ellas adultas. Entonces yo me paro en el nivel de adultos, me voy a la tabla, cualquiera de las dos tablas, esta es horizontal y la otra es vertical, es lo único que tiene distinto. Me voy a esta tabla, me voy al año, y quiero que resten este número menos este número. La cantidad de adultos en el 2018 menos la cantidad de adultos en el 2019. $994. 150.994. Y en esta parte, a ver, que no sé si lo tengo, pero bueno, se los digo así, oralmente, asumiendo que en algún momento van a ver el libro. Este ejercicio está sacado del libro del Martín García, donde tiene todos los ejercicios resueltos, paso a paso, bien detallado, súper didáctico, y tiene otros porcentajes acá. Entonces, como tiene otros porcentajes, cambia el valor inicial de cada nivel, y por lo tanto cambiaba esto. Cuando modificaron la guía, cambiaron esto, pero no cambiaron esta parte. Y es por eso. Profe, pero la diferencia entre esos 2 años era solamente 994. Ahí ya les muestro. Quiero ir a esta parte de las unidades, que no era era este. Bien, esto es lo que les comentaba de las unidades. Habíamos puesto que los niveles están en la unidad de personas, porque jóvenes, adultos y ancianos toma el 33, el 55 y el 12% respectivamente de la población total. Entonces lo dejamos como personas. Los periodos están en años, porque tenemos el periodo de madurez entre 0 y 20 años, el periodo de vejez entre 20 y 70 años, y el periodo final de ancianos entre 70 y 80 años, porque 80 años es la esperanza de vida. Entonces, la ecuación me va a quedar 20 años, 50 años y 10 años, porque es la diferencia que hay entre un nivel y otro. Es la resta, o sea, este guión es una resta. Las tasas, como son porcentajes anuales, se hace 1 sobre año. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad juvenil y la tasa de mortalidad adulta. El punto es la coma decimal, digamos, no pongan coma porque creo que a veces el profesor le estaba dando error con eso. Y en cuanto a los flujos, todos me quedaban personas sobre año. Y solo separé en dos análisis.
Uno son los que hago niveles sobre periodos. Yo en nivel tengo la unidad de persona sobre año, que tengo la unidad de año y me queda persona sobre año. Y las ecuaciones son jóvenes dividido periodo de madurez, adultos dividido periodo de vejez y ancianos dividido periodo final. Y me queda esta unidad. Si voy al otro tipo de flujo, el que está multiplicando las tasas, el nivel está con la unidad de personas y las tasas con la unidad de 1 sobre año. Cuando multiplico, numerador por numerador, me queda 1 en persona y abajo me queda año, me va a quedar persona sobre año. Y por eso todos los flujos, independientemente de si sea dividido un periodo o multiplicado una tasa, todos me quedan persona sobre año. Este es el control de unidades, que bueno, yo lo hice a mano acá, pero es el que el Benzim lo hace automáticamente cuando apretan esto. Si alguna unidad está mal, te va a decir el error. O sea, supones que a esto le pongo persona sobre año en vez de persona, y hago un conteo de unidades, me tira que descubrió 4 errores, y acá cuando hacen el análisis del control de unidad te dice que jóvenes te devuelve nacimientos menos madurez menos muertes con un valor inicial de 330.000, que jóvenes tiene la unidad de personas sobre año, nacimiento tiene la unidad de personas sobre año, madurez, unidad, personas sobre año, y muerte juvenil, personas sobre año. Y que hay un error en las unidades. Y te explica que la parte derecha y la parte izquierda no hacen match, o sea, tienen que tener la misma unidad y no hacen match. Básicamente el flujo con el nivel es lo que no está encontrando la misma unidad. Te explica todo, digamos, o sea, si ustedes se equivocan en algo, vienen acá y analizan y te explica qué es lo que tiene y qué es lo que espera. Bueno, volvemos a poner esto en personas. Antes de pasar a otro, hacemos un recreito de 5, ¿puede ser? Bueno, Bueno, profe,
¿Están, chicos? Chicos, ¿están? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Lo estoy compartiendo. Ahí estamos. ¿Ven el benzín? Sí. Ok, vamos con este párrafo. Usted debe suponer que tras una catástrofe ocurrida en el 2018, el total de víctimas es de 150.000 personas, todas ellas adultas. Que eso lo marqué y lo dejé aparte justamente para hacerlo así y me olvidé. Bueno, cuestión. Las personas estas que están muriendo ahí por la catástrofe dice que son todas adultas. Entonces, egresa del flujo del nivel adultos, catástrofe o muertes adultas por catástrofe, digamos, o sea, son personas que se murieron. Le pongo solamente catástrofe para que me alcance el espacio. Esto es medio choto, pero ir acomodando porque solamente se mueve en ángulos, digamos, no podés hacer unas curvas con los flujos. Cuestión. Cargamos las ecuaciones, que ahora adulto me volvió a pintar de negro porque como tiene un flujo saliente tengo que restarle las catástrofes. Ahí. Y la catástrofe, voy a abrir, dice que ocurre en el 2018 y el total de víctimas es de 150.000. Lo que pasa es, en ese año, la catástrofe suponemos que dura solamente ese año, o sea, dura solamente un año, por eso solamente me aclara que es 2018, y el total de víctimas es de 150.000. Acá lo que se usa es una función, que ustedes también lo tienen en el campus, en un anexo de funciones, tablas y retrasos, se usa la función pulse, que es esta. La función vale 1 a partir del periodo A y durante B periodos, siendo los parámetros A y B. Antes y después de estos parámetros la función vale 0. También se le conoce como función rampa también, pero bueno, pulse es el nombre que se le pone acá. Por ejemplo, un comercio abre a las 8 de la mañana y permanece abierto sin interrupción durante 12 horas. Entonces, el estado del comercio va a ser un pulse de 8 hasta 12, va a valer 1 cuando esté abierto y va a valer 0 cuando esté cerrado. Hasta 12 porque a 8 le suma 12 y ahí llega a la hora de cierre, a las 20. Por eso es desde un valor A durante B periodos. Yendo a la catástrofe, buscamos acá la función y te dice periodo inicial y duración. Entonces sabemos que empezó en el 2018, no me aclara más de ningún otro año, sería un año, y le multiplicamos por el valor que nos dice. Serían personas por año. Guardamos, volvemos a controlar las unidades, que no se rompa nada. Ejecutamos. Y ahora sí. Me paro en el nivel de adultos. Y ahora sí nos debería dar, hagan la resta. Ya estoy viendo que algo está mal ahí. Falta actualizar la fórmula de adulto, profe. Es todo veces catástrofe. ¿Por qué no me está trayendo la tabla?
Bueno, ven la otra tabla, porque por algún motivo no quiero abrir la otra ahora. Ahora sí, debería funcionar porque estos son los números que me resultan familiares. Resten la población de 2018 menos la población de 2019. $150.994. Bien. ¿Qué les pueden tomar de este tipo de ejercicios? Dado un escenario, me voy a la guía. Dado un escenario, te pueden decir, selecciona la ecuación correcta para ancianos. Y abajo que en las opciones te diga, anciano es un nivel, su ecuación es tal, su unidad es tal y su valor inicial es tal. Anciano es un flujo, su ecuación es tal, su unidad es tal. Como es flujo no tiene valor inicial. La otra, anciano es una variable, su ecuación es tal y su unidad es tal. Entonces, ustedes tienen que saber identificar si es flujo, nivel o variable. Y si la ecuación está bien o mal. Eso sí no es a desarrollar. Si es a desarrollar, obviamente tienen que hacer todo en el Benzim. Otro típico ejercicio de parcial. Bueno, todos estos están resueltos en el libro de Martín García. Este particularmente yo les voy a subir el video ahora. Dura 20 minutos, así que mírenla con ganas. Es este. Que esto es al revés. Te dan las ecuaciones y vos tenés que hacer el diagrama de Forrester. Lo primero que tienen que hacer acá es buscar los niveles. Buscar todos los que tengan initial value. Una vez que tengo los niveles, puedo graficar ese cuadradito y me fijo cuál va a ser flujo de entrada y cuál va a ser flujo de salida. Entonces sé que consumo va a ser un flujo de salida y producción va a ser un flujo de entrada a este nivel que se llama existencias de embutidos en tocinerías. El resto de las cosas serán variables o constantes. O sea, esto por ejemplo es una constante. Eso le quería mostrar. Si yo me voy, fíjense que cuando creé todas estas variables que están en el diagrama, los creé con el botón de variable. Pero si yo me voy ahora a la tasa de mortalidad, me dice que es de tipo constante, porque solamente tiene un valor, un literal. En cambio, por ejemplo, población, que la creé usando el botón variable, es de tipo auxiliar, tipo variable auxiliar, no es una constante. ¿Por qué? Porque en su ecuación intervienen otros elementos. En este caso intervienen 3 flujos. Me modifica solo, o sea, si yo pongo una variable y me voy a su ecuación, por defecto te pone constante, pero si vos ya le agregás un valor, te va a poner que es auxiliar si es que está interviniendo con otros elementos del modelo. Bien, vamos a hacer un nuevo modelo en función a este ejercicio. Que acá abajo me dice tiempo inicial 0, final 48, el paso es de 1 y la unidad es de mes. Entonces empieza en 1, va hasta 48 y acá mes. Bien, yo esto lo tengo en un documento aparte porque lo ordené, porque buscar en ese PDF era un dolor de ojos. Bien, como les dije, ponemos primero los parámetros del modelo. Siempre que ponen New Model ya les va a saltar esa ventanita, pero si no les salta, lo buscan acá. Models, Settings. Y ahí cargan los datos. Bueno, lo primero que tenemos acá es el nivel. Y lo segundo que tenemos es que sabemos que tiene un flujo de entrada y un flujo de salida.
Hasta ahí todo ok. No voy a cargar las ecuaciones y las unidades porque están acá, digamos. La idea es que ustedes entiendan cómo armar un diagrama a partir de las ecuaciones y explicarles cómo se cargan las tablas, que es el único tipo de dato que todavía no vimos. Este ya lo vimos, así que tampoco voy a detenerme en eso. Y el resto es copiar y pegar nomás. Bien. Tenemos producción. Producción dice que es igual a sacrificios por peso del cerdo por ratio útil del cerdo. Entonces tengo tres variables ahí. Yo sé que si en la ecuación de producción intervienen estas tres variables, significa que esas tres variables tienen que entrar a ese flujo para que las puedan utilizar. O sea, para que cuando yo entre acá, ya me sugiera esas ecuaciones. Si no pongo la flecha, no me va a sugerir. Después, consumo es población por consumo por persona. Así que creo también población y consumo por persona. Voy a ponerlo más acá. Me voy acá y me dice que sacrificios es un número más una variable que se llama test. Después, peso por cerdo es una constante, que solamente la cargo acá y listo. Ratio útil del cerdo lo mismo, es una constante. ¿Están viendo, no, los dos, el Word y el Benzim? Sí. Sí, profe. llegan las dos. ¿Ven bien o quieren que ponga más grande el Word? No, se entiende todo. ¿Se ve bien? Ok. Me paran en cualquier momento que no se entienda algo. O sea, hasta ahora básicamente es muy fácil esto porque lo primero que tienen que hacer es buscar el nivel como aquel que tenga initial value. Después buscan los flujos sabiendo quién entra y quién sale de ese nivel. Obviamente si tienen más niveles van poniendo más en el workspace. Y después simplemente van reemplazando todas las variables que les aparecen acá. Si les toca este ejercicio es un golazo porque es muy fácil. A menos que no sepan usar las tablas. A eso quiero llegar, digamos, la parte de las tablitas. Bien. Población es un literal también. Consumo por persona, que está allá, es consumo normal por tabla. Y para entrar a la tabla entra con este parámetro, que está entre paréntesis, significa que no es que está multiplicando, dividiendo o nada, sino que ese es el parámetro con el cual yo entro a la tabla 2. Es como mi X, mi variable independiente, digamos. Entonces, acá tenemos consumo normal y tabla 2. Acá. Y este precio relativo, que está como un parámetro de tabla 2, también tiene que entrar a consumo por persona. Algo así. Bien. El resto, bueno, no sé si quieren que les siga mostrando todo esto o que vaya directamente a la tabla. Ustedes deciden. ¿Y lo vemos? ¿Lo seguimos viendo uno por uno? Ok. Bueno, test me dice que es un literal nomás porque está ocupando una función pulse, así que tampoco hace falta que lo cargue. Consumo normal, que es el que está acá, también es una constante, queda ahí. Tabla 2 tiene estos parámetros.
Entonces, para cargar tabla 2, me tengo que ir a ecuación. Obviamente ninguna tiene, pero las demás saben cómo hacerlas, son multiplicaciones y divisiones. Esta es lo nuevo, digamos. Me voy a tabla 2. Esperen, voy a poner tamaño completo porque si no me aparece chiquitito la ventana emergente. Bien. Elijo ecuación, perdón, y selecciono la variable a la cual le quiero poner la ecuación, que en este caso es la variable tabla 2. Acá en tipo, les había contado hoy que podían ser constantes auxiliares. Las tablas son lookup. Lookup porque busca según un parámetro qué valor devuelve, o sea, según un X te devuelve un Y, básicamente. Y acá me voy a Sagraph, voy a cargar los valores como si fuese un gráfico. Y ahí tengo que cargar todos los numeritos que me da, o sea, el par ordenado que me da acá. ¿Me quieren dictar ustedes de su guía, así no achico mi benzín? Me tienen que dictar así, 0, 5, 1, 5, 1, 1, o sea, para que yo identifique quién es X y quién es Y. ¿Sí? Este era 0, 5 y el otro, 1, 5, 1, 1 acá creo. sí. 1, 5, 0, 9. 1.5 en este, ¿así? Sí, 1.5, 0.9, Ajá. 2.0, no, perdón, 2 y 0.75. ¿75 o Sí, 60? no, 75. Ok. ¿Y esos son? Ahí está bien. Ok, Sí, una vez que hasta ahí. tienen todos los numeritos, el input es el X, el output es el Y, el input sería el parámetro de este precio relativo, y el output es el valor de la tabla propiamente dicho. Si quieren lo pueden dejar así, o si no pueden poner el mínimo en X, el máximo en X, el mínimo en Y y el máximo en Y para que se me adapte el gráfico. Entonces, el mínimo en X es 0,5 y el máximo en X es 2. El mínimo en Y es 0,75 y el máximo es 1.5. Entonces ahí el gráfico me queda más ajustado, digamos, no tiene espacio de sobra. Le damos OK. Y acá yo me armo, fíjense que todos estos numeritos son los que ustedes me dictaron, son los 4 pares ordenados. Esto que aparece acá es el X mínimo y el X máximo, el Y mínimo y el Y máximo. Que en general en las ecuaciones no se las dan porque no hace falta que acoten, que fue lo que yo hice recién. O sea, pueden dejar esto por defecto, digamos. Yo lo acoto para que el gráfico me quede más visual. Pero no hace falta, o sea, estos pasitos que yo agregué acá no es necesario. Por eso no se los da. Pueden dejar 0, 10, 0, 10 y el grafiquito te va a quedar acá en la esquinita y no va a estar mal. Esto es lo que tiene que estar bien, los 4 pares ordenados que les dieron. Sí, ahí se ve mejor el gráfico. O sea, siento que si lo dejamos por defecto no tiene mucho sentido. Ahí sí, digamos, con Claro, esos eso valores corregidos. depende de ustedes. Por eso, como les dije, en la consigna solamente les dan así los pares ordenados. No les dice que tomen por referencia algún X mínimo, un X máximo, un Y mínimo y un Y máximo. Eso ya depende de cada uno. Y te pone por defecto acá adelante, fíjate que lo pone entre corchetes. Y está separado por un menos porque es lo que separa el X del Y. Pero bueno, estos son los pares ordenados. Ok. Y seguimos cargando las otras. Precio relativo, que es este que está acá, es igual a precio del embutido sobre precio normal. Esto era ejercicio 7, creo. Precio normal y el otro es precio del embutido. ¿Qué?
Bueno, precio del embutido es precio del cerdo más margen. Precio del cerdo es precio normal del cerdo por tabla 1 y el parámetro cobertura. Precio del cerdo, precio normal del cerdo por tabla 1 y cobertura. Ok, está bien. Margen es una constante, precio normal del cerdo es una constante, tabla 1, una tabla, lo cargan igual que cargamos aquel. Y cobertura es existencias en embutidos, o sea, el nivel, sobre consumo medio. Que ese no está en ningún lado todavía, vamos a ponerlo por acá. ¿Precio normal del cerdo y precio normal no serían lo mismo? No, porque tiene distintas ecuaciones. No tenemos el escenario como para saber qué es cada cosa, pero supongo que precio normal del cerdo es el precio estándar, digamos, y precio del cerdo es el precio actual. Suponete, es normal que salga tanto el kilo, pero hoy en día con la inflación sale esto. Es lo que yo me imagino, porque no tengo el escenario. Como diciendo, precio normal es lo que en promedio siempre vale en esta época, y precio del cerdo es el precio real, el precio actualizado. Por eso tienen ecuaciones distintas. Y creo que estaría. Ah, me falta consumo medio. Consumo medio es población por consumo normal, y ahí terminó. O sea, este es todo el modelo. Tienen que cargar todas las unidades, o sea, voy a cargar un nivel, un flujo y una ecuación para que sean felices, y el resto son ustedes. Acá ya me da la resta, y me dice que comienza con este valor, y que la unidad es kilos. Controlamos, todo ok. Está. Producción es kilos por mes. Multiplica todos estos valores. Consumo lo mismo, multiplican y ponen las unidades. La que tenía pulse también era test. A ver si me aparece. Por 1000 y es cerdos por mes. Bueno, y así sucesivamente. Si les toca este ejercicio es muy fácil porque tienen que ir mirando las ecuaciones nomás. Primero buscan los niveles, después buscan los flujos y por último buscan el resto de los parámetros que pueden ser variables, constantes, tablas, funciones. Bueno, y esto sería, les tengo que actualizar el link para que vean el video, pero esto sería todo lo que vemos de dinámica, porque al profe le encanta dinámica, les va a explicar 20.000 ejercicios, pero si ustedes les preguntan, porque si no, él como que se siente desmotivado. La clase que viene, el lunes no hay clases, y el martes va a ser clase de consultas con el profe, pero si bajo demanda, digamos, si ustedes les piden, va a dar la clase de consulta, si no, no. Así que es la última clase antes del parcial. Yo les recomendaría que por más mínima que sea la duda, pregunten, cosa de que él se motive y les explique algún ejercicio más, o les explique algún
algún problema que están teniendo con alguno de los ejercicios de la guía, si se lo ponen a hacer. Todos estos ejercicios están resueltos en el libro, paso a paso. Por ahí acá en la guía le cambian algunas cosas, pero si entienden la metodología, no importa los valores, digamos. ¿Cómo se llama el libro? ¿Podría repetir, profe? Está en el campus, Martín García, creo. Esperen, ya lo busco. Ok. Les comparto la pantalla, ¿ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. El de Juan Martín García. Este es. Y, a ver, déjame un segundo. Ahí está. Les comparto de nuevo. ¿Están viendo los PDFs? Sí. Bueno, el libro cuando lo descargan, les traigo todo por separado. Creo que hay una opción también ahí de que es todo en un solo PDF. El de la catástrofe, por ejemplo, a ver si está por acá. Este es el ejercicio 1, dinámica poblacional. Problemática ganadera, creo que es el que vimos recién de los cerdos. El de la epidemia es el que les conté del video. El del depósito es el ejercicio que también tienen en la guía. El llenado de un vaso es el ejercicio de la guía. Acá está la catástrofe. No está, no. Sigan viendo el PDF porque creo que puse a compartir toda la pantalla. Sí, sí. Sí, sí. Está todo, digamos. O sea, tienen todo el grafiquito con todos los elementos, todas las ecuaciones. Les enseña cómo usar cada una de las funciones del anexo. Y acá, por ejemplo, a ver si está acá, en el anexo, ¿vieron lo que yo les expliqué hoy del paso a paso de las tablas? Está también acá como tabla externa. En tablas tienen tablas externas y tablas internas. Nosotros usamos tablas externas, que significa que ponemos una variable que se llama tabla. Por eso es externo. Entonces, tenés la variable que se llama tabla, haces clic en el icono de ecuaciones, pones el tipo lookup, te vas al gráfico, cargas los pares ordenados y según él te pone ok, ok y listo. Según yo modifican acá los valores máximos y mínimos. Y ahí cierro. Esto mírenlo sí o sí, el del anexo, porque por ahí les pueden llegar a dar cosas en el examen que tengan que usar un if then else o cosas así que si no leen no van a saber que pueden usar un condicional en Benzim. Son pocas las funciones, la mayoría se las deben conocer, pero para que manejen la sintaxis. Bueno, ¿preguntas? En el segundo parcial, profe, entraría esto y qué más. Delta T constante. Ok. Ambas submetodologías. Y de dinámica les puede dar el diagrama causal o el de Forrester o las ecuaciones, porque las tres representaciones son equivalentes y de una podés llevar a la otra. Si te da el causal, te puede pedir que hagas el Forrester, si te da el Forrester, te puede pedir que hagas el causal, o si te da las ecuaciones, te puede pedir que hagas el Forrester o viceversa. Profe, ¿van a tomar un cuestionario como el primer parcial? No tengo Que idea tenía una porque la segunda profe es la parte. que arma. Ah, porque ese primer cuestionario, no sé si soy el único, pero me pareció que estaba muy ajustado al tiempo para algunas cosas que pedí. Le voy a decir, ¿cuánto les dio yo? ¿40 minutos? ¿60? Creo que sí, 40 nos dio 40 y creo. está bastante Sí, había complicado. uno que pedía que compruebe si pasaba todas las pruebas o de aleatorio o algo así. Todo un conjunto de números.
por ejemplo. Claro, sí. Lo voy a armar esa. Lo que yo le puedo recalcar ahora es que les dé un poco más de tiempo. Estoy por actualizar el link, no se vayan, o por lo menos que se quede alguno para que me diga si lo pueden ver. En teoría está. ¿Pueden probar el link nuevo? Tienen que ir a unidad 4, a práctica, y al que dice URL, desarrollo de una epidemia, Sí, ahora se ve. de 10. Mírenlo ese video, lo había armado el año pasado porque yo estaba cursando y no podía estar en las cátedras, y me había tomado la molestia de meter teoría y práctica. Y tiene todo, digamos, así como el que había hecho de elementos. Tiene un concepto teórico, el desarrollo y por qué se hace cada cosa en función a lo que diga el escenario. Es el video Bueno, de 20 chicos, minutos que está en OneDrive, ¿no? sí, sí, Ah, creo está, que sí, te tiene que entonces sí. aparecer arriba OneDrive domingo, algo así. Sí, entonces sí está bien el link, digo. Dale. Bueno, si no tienen más preguntas, cerramos con el compromiso de que ustedes le hagan consulta al profe para que él dé una clase de apoyo, o si no, no la va a dar y se van a quedar sin repasar. Ok, profe. Sí, sí. Más que lo que le dije del parcial pasado del tiempo, no, creo que no Sí, tengo nada eso más yo que le aportar. recuerdo ahora a ella para que lo incremente. Sí, profe, o si no, no sé, por ahí había algunas cuestiones como esa de los pseudoaleatorios que ya me pareció que ya la estaba evaluando en la otra mitad del parcial y como que no tenía mucho sentido volver a tomarlo en un tiempo muy acotado, por ejemplo, también. Como que estaba tomando de vuelta lo mismo, pero en un tiempo que no me daba para hacer. Ya era tirar verdura nomás aparte. Ok, le digo. Vale, gracias, profe. De nada. No, la profe no va a estar. O sea, los martes voy a estar yo nomás, salvo el martes que viene que va a estar el profe de teoría. Eh, Voy a averiguar si es que va a estar para el parcial. Ah, sobre las consultas, ella quiere que le hagan las consultas por campus o por Slack, pero en foros, para todos, no en privado, digamos. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe.